Debate a dos. Mesa de análisis desde México y España. Carlos Hernández Plata, psicólogo y pedagogo por la UAM. Adriana Chávez García Rendón, científica de la comunicación por la UAM. Decolonización del pensamiento, racismo, identidad y sociedad, género, educación, historia, comunicación y sociedad, psicología, pedagogía y otros temas. Buenas noches, esto es el especial de Navidad. Yo quiero compartir contigo una noche a solas y de una manera más quizá constructiva, una vida independiente. Para empezar, un juego, construir metáforas. Y tú te preguntarás, bueno, pero ¿quién es esta señora para enseñarme a construir metáforas? Bueno, pues llevo toda la vida haciendo poesía, he ganado algún premio que otro, he publicado y esta noche vamos a leer uno de esos textos. No los más recientes, lo más reciente en literatura que yo tengo es novela, pero sobre todo la metáfora, aunque sí que la utilizo en la vida cotidiana, sobre todo en mis publicaciones de Facebook, y también en la literatura en novela o en relato corto, sobre todo la utilizaba yo en poesía. Antes escribía mucha más poesía de lo que escribo ahora, pero bueno, vamos a leer. A ver, yo soy Ariadna Padilla Rendón, ese es mi seudónimo, y esto es In My Glance, en mi mirada. Qué breve y qué intenso suele ser el éxtasis. Apenas un encuentro en la calle y un saludo. Just a glance, solo una mirada. Un destello de sol en tu armadura de metacrilato. 2 segundos de tu voz cruzando mi frontera hacia lo irreal, un ataque de sorpresas y parálisis robándome tu paso. Después, sin reaccionar, te vuelves una imagen huidiza en el retrovisor del coche. Te has quedado, apenas y te ha dado tiempo para entender mi breve protocolo forzado. ¿Cómo estás? Y el destello de tu casco se inclina para deslumbrarme con bien, hasta mañana, y tu motor ensordece los violines de mi guión. No sé si descubriste In My Glance, esa persiana de metal que se descorre cuando estoy tan asustada. No sé si solo viste mi miedo y mis ganas de huir. Yo estoy ahora descomprimiendo un beat de ensueños brevísimo, rehaciéndolo con mi estrategia de palabras. Un par de segundos de un éxtasis de calle que, sin embargo, me basta para mantenerme todo un día buceando en un particular abismo. Este texto fue escrito en el año 1997 y fue publicado en el año 1998. Está en la Revista Iberoamericana de Poesía y Pensamiento Poético, 1998. Pues te puedo mostrar, te lo puedo mostrar aquí. Ay, ay, ay. Y bueno, entonces ya yo incluía en mi poesía, no solamente estoy hablando de las metáforas, sino también los elementos de la vida que me ha tocado vivir. Muchas veces me han dicho que un artista, sea de la especialidad o de la disciplina que practique, un artista lo es cuando utiliza las herramientas de su tiempo, el lenguaje de su tiempo y habla de su tiempo. Entonces, bueno, pues aquí tengo yo una breve, si acaso anotación para este taller de metáforas. Te vuelves una imagen huidiza en el retrovisor del coche. Te has quedado apenas y te ha dado tiempo para entender mi breve protocolo forzado. ¿Cómo estás? Y el destello de tu casco se inclina. O sea, un destello no se inclina. Bueno, en este caso es una imagen figurada. El destello del casco al bajarse, ¡chin!, se inclina para deslumbrarme con un bien hasta mañana. Evidentemente una frase, bien hasta mañana, en este caso, no nos puede deslumbrar. Una frase no nos deslumbra, pero eso es la metáfora. Leemos
le he atribuido una condición equivalente a la de la luz y la del destello, esa condición en la que se encuentra una persona que está enamorada y que es susceptible de todo tipo de alucinaciones ópticas, ¿no? Metafóricas simplemente. Y luego hablando sobre lo que una persona, como un artista debe hablar y las herramientas que debe utilizar, estamos recordando que este texto fue escrito en el año 1997, publicado en el año 1998. Y en el último párrafo, dice, yo estoy ahora descomprimiendo un bit de sueños brevísimos. Descomprimir un bit ya es algo que pertenece a la cultura digital. Yo nací en el año 1960, por lo tanto pertenezco a la cultura analógica y sin embargo me considero una sapietana. Es un texto que también me gustaría que entendieras como metáfora. Sapietana me pareció que era la palabra que yo tenía que inventar para borrar de un plumazo la palabra anciana o la palabra vieja. Simplemente no me convenía. He visto que cuando yo me volvía vieja, pues no me consideraba vieja. Y cuando me volvía anciana tampoco tenía las características de una anciana. Quizá físicamente eso es evidente, la piel envejece. Pero a nivel creativo, un artista continúa aprendiendo y continúa captando de las fuentes de su época y creando con respecto, en la medida de lo posible, a las fuentes de su época. Esa es una artista contemporánea, ese es un artista contemporáneo. Sobre cómo crear metáforas. Bueno, pues por ejemplo, aquí tenemos la vitrina, esta vitrina donde está mi colección de fotos, una colección de fotos que se llama Salta para atrás y tú de qué castas provienes. Arriba tenemos una colección bastante más antigua de fotografía que realicé durante mi primera etapa como fotógrafa en la universidad. Pero bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, esta superficie de cristal. Esta superficie, ¿qué atributos tiene esta superficie de cristal? Es reflectante, es muy lisa y suele ser fría. Entonces puedo decir que estoy pasando una velada de cristal. Estoy pasando una velada fría. También puedo, por el contrario, si mi humor me lo permite, cosa que es el caso, utilizar los atributos de esta lámpara. Es cálida, vamos a ver si la podemos, no sé cómo moverla, esta que tenemos aquí, aquí. Bien. Tiene una luz cálida, una temperatura de color, es una luz cálida, vamos a dejarlo así. Entonces puedo decir, ¿cómo es la luz? La luz es cálida, la luz la luz vibra porque son ondas que vibran. La luz es una temperatura de color. La luz crea sombras. Entonces puedo decir que estoy pasando, ya que todo este recinto está tan iluminado, estoy pasando una noche vibrantemente cálida. Yo te invito a que hagas tus propias metáforas con los objetos que tienes. No sé, ¿cómo es la pared, por ejemplo? Esta pared misma. Esta pared es lisa. Aquí tenemos un cuadro, quizá no se alcanza a verlo. Vamos a mover un poquito para que lo veas. Tenemos un cuadro, es una deconstrucción, según la autora, una deconstrucción de otro de Turner. Turner o Turner, si lo castellanizamos, fue un pintor que amaba tanto, estaba tan apasionado por transcribir las refracciones de la luz y del color a través del agua, que se hizo atar a un mástil
un barco pesquero. Bueno, no sé cuántas veces lo hizo, pero más de una, para poder con sus brochas y sus lienzos plasmar lo que en ese momento estaba viviendo. Pues esta es una deconstrucción, ¿no? Tenemos aquí una deconstrucción de Turner. Es un cuadro oscuro y sin embargo tiene un destello, ¿verdad? Un destello en blanco que es esa deconstrucción. Esta es una metáfora en artes plásticas, una metáfora que hizo su pintora, Eva Okowowicz. Esta metáfora nos está construyendo ese destello de luz a través del agua que Turner imprimió en una de sus obras. Bueno, eso en cuanto a las metaforitas. Como no queremos que este programa sea muy largo, sino que más bien queremos pasarlo un ratito juntos, porque luego tendrás otras cosas que hacer, tendrás que llamar a lo mejor a tus amigas y amigos, tendrás que ver cómo están los enfermitos y enfermitas, querrás seguramente ver una película, leer un libro, componer una canción, etcétera. Una reunión de Zoom que tienes, pues vamos a hacerlo cortito y vamos a pasar a cómo se habla de cine. ¿Cuáles son los elementos para deconstruir una película y hablar de cine? Vamos a hablar de un género, concretamente. Vamos a hablar de series, por ejemplo. Todo el mundo ve series. Hay algo que no me gusta de las series y es que siguen un modelo que se repite muy constantemente. Seguramente lo vas a reconocer. La última serie que vi era un thriller, policías, crímenes, y hay que averiguar quién ha sido el asesino en serie. Entonces, bueno, desde el principio te presentan a una pareja que es un chico y un señor, vamos a decir, más o menos de mi edad, ¿no? Y una teniente o algo así. Perdón, pero no conozco los grados. Soy sumamente ignorante en cuanto a los grados de la jerarquía policial. Entonces, bueno, pues desde el principio te los presentan como antagonistas. En ese momento yo digo, esto quiere decir que se van a amar locamente. Además, ya sé que en algún momento determinado de la historia, el caso no se puede resolver. El comisario ha gastado demasiados recursos y reputación de su cuerpo y por lo tanto le es arrebatado. El caso se cierra, el caso se archiva, pero él va a continuar adelante, aún a pesar de que haya sido desposeído de su placa, de su título o simplemente retirado de la investigación que está ahora a cargo de otra persona, y finalmente se va a hacer con el asesino, recuperando no solamente su prestigio, sino su puesto y la estima de todos sus compañeros. Bien, esto ya lo saben que se va a ocurrir. Normalmente hay un personaje débil con el cual empatizamos de inmediato, una muy buena persona que va a fallecer. Es así. Lo van a matar, es el chivo expiatorio. Por supuesto están los ayudantes, por supuesto están los oponentes. Todo esto, ¿cómo es que lo sé? Bueno, pues porque yo estudié guión. Soy cineasta independiente, hago cine de guerrilla, como se le llama a aquello que puedes hacer con tu camarita. Y sí, señor, se pueden vender las cosas que uno hace. Yo he vendido documentales a Televisión Española cuando teníamos el canal 24 horas, perdón, el canal DocuTV, y mis documentales fueron vistos en toda Latinoamérica. Entonces, sí, señores, soy una cineasta y sigo siéndolo porque yo utilizo el lenguaje cinematográfico. Y para hablar de cine hay que saber cuáles son los elementos narrativos del cine. ¿Qué es lo primero que vemos en la pantalla? La imagen. Esa imagen, primero, está compuesta por un director de fotografía. Además está montada porque ha seguido un proceso arduo de montaje, de edición y de postproducción. Pero sobre todo hay una historia.
Una historia que nos cuentan mediante un guión. Nos lo cuentan ¿quiénes? Los actores a través de una dirección de actores realizada por el director. El director, conjuntamente y trabajando muy codo a codo con el director de fotografía, decide qué etalonaje va a tener la película en cada momento o en general. Si va a ser cálida, si va a ser fría, si va a ser poco saturada, si va a ser muy saturada con colores muy vivos. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos una imagen bastante con mucha saturación propia de los vídeos de este tipo de conferencias a través de Zoom, ¿no? Está además una imagen muy contrastada porque está en blancos y negros. Mi casa es muy luminosa y aquí tenemos mi cabello, el vestuario que he elegido, mi cuadro y algunas de las paredes en negro, ¿vale? Todo lo demás es blanco y muy luminoso, con lo cual es una imagen muy contrastada y hay una saturación más o menos fuerte. Se puede notar en el tono de mi piel, se puede notar, ¿no? Se nota que está subidito de tono, ¿no? Está tirando a rojizo, también por la temperatura de color de mis lámparas, que son cálidas. Se puede hablar de cine en términos primero de la historia. ¿Te ha gustado la historia? ¿Te parece novedosa? ¿Te parece que te está contando algo que no te ha contado alguien antes? ¿Te parece que el guión te ha sorprendido? Entonces el guión también es bueno. Primero la historia es buena, el guión es bueno. ¿Te han gustado los planos? ¿Te parece que están bien hechos? ¿Te gusta lo que te enseñan? Es decir, la composición, como ahora mismo la que tenemos, se compone. En este momento hay una fuga hacia atrás, una fuga. Sin embargo, yo estoy contraponiendo el peso de esta figura en oscuro contra otra figura en oscuro que tengo, que es esta, la del cuadro. Es una imagen clásica, una composición clásica como la de Kubrick. Kubrick era el maestro de las composiciones clásicas. La dirección de fotografía no es solamente una decisión del director de fotografía, sino también, por supuesto, del director, que es el que decide cuál es la imagen que quiere para su película. Si te gusta la historia, si te ha gustado cómo te la han contado, por ejemplo, vamos a pensar en Pulp Fiction, ¿vale? O Pulp Fiction, ¿vale? Pulp Fiction o Pulp Fiction de Tarantino es la primera película que yo vi que tenía una construcción temporal muy arrebatada. El espectador tenía que hacer el esfuerzo de reconstruir todas las historias que se estaban contando. Esa es otra cosa, es una historia coral. Coral, es decir, porque hay un coro de personajes. No solo se cuenta hay ciertamente dos personajes principales. Está el que encarna Uma Thurman o Uma Thurman, y está el que encarna el de Fiebre Sábado por la Noche. Perdón por la referencia, pero yo soy de los años 70. Yo esa película la vi cuando tenía 17 años. John Travolta, ¿vale? Bueno, entonces, si nos ha gustado esa manera en la que la historia nos ha sido contada, es decir, nos la han desmenuzado y nos la han desordenado cronológicamente, de manera que nosotros tengamos que hacer el esfuerzo de comprenderla, entonces nos ha gustado el guión. Si además nos parece que la interpretación de los actores está más o menos en el mismo tono. ¿La interpretación de los actores está en el mismo tono? Es teatral. La interpretación de los actores en el mismo tono es coloquial. Si todos están en el mismo tono, es que la dirección es buena. Es decir, ha habido una concepción previa de cómo se quiere que actúen los actores y se ha llevado a cabo brillantemente. Luego está la banda sonora, perdón, la edición, el montaje. Sin el montaje no somos nada sin el montaje. Es la concatenación de un plano con otro. ¿Qué te ha parecido el montaje? El montaje, por una parte, nos
dice la duración de un plano. Ahora mismo estamos en un plano secuencia que ha comenzado cuando yo le he dado a grabar y se terminará cuando termine de grabar. Pero normalmente las películas que vemos están cortadas y montadas y hay películas que tienen una duración interna, donde hay un ritmo interno que se tiene que seguir y no se corta hasta que se termine esa acción. Por el contrario, una característica del cine de acción, una característica repetitiva, cansina para mi gusto, es la de la acción trepidante sobre el desarrollo de los personajes. Ese es el montaje. Por último tenemos la banda sonora. La banda sonora se compone por una parte de la música. La música puede ser diegética. Yo estoy ahora mismo entonando una música diegética, si es que se le puede llamar música a esto. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir que una pasión me domina y es lo que me ha hecho venir. Vale, esto es una música diegética que está dentro de la historia. Si por el contrario yo pusiera una música sobre todo este vídeo, esta música sería no diegética, no estaría dentro de la diégesis de la historia que se está contando. Otra parte importantísima de la banda sonora es el sonido ambiente. Si nosotros silenciamos la música y solamente pudiéramos escuchar el sonido ambiente y los diálogos, muchas veces no entenderíamos lo que está ocurriendo, porque hay muchos directores, y sobre todo los clásicos, que han pecado utilizando la música como un elemento narrador por encima del guión, es decir, bueno, la música primero estaba yo intentando recordar la música de Tiburón y después la banda sonora de Hitchcock, esta de los cuchillos, ¿cómo se llama? La del Hotel Bates. ¿No te acuerdas? Qué barbaridad. No sabes nada de cine. Tienes que verme más a menudo. En fin. Y luego, por supuesto, está el diálogo de los actores y los efectos especiales. Y si pasa un avión, si se cae algo, el rechinido del banquito, todo eso se metería en efectos especiales y en estudio. Bueno, esto es por encima y tengo que cortar porque he previsto que este fuera un programa muy cortito para poder subirte de inmediato y acompañarte durante tu Nochebuena en este comienzo de una vida independiente, rica y contigo mismo. Te doy las gracias si me has visto y te emplazo para que nos sigas en Debate a 2, mesa de análisis, que ahora en adelante se va a llamar Entre Europa y América. América, todo el continente. Buenas noches. Debate a 2. Mesa de análisis desde México y España. Carlos Hernández Plata, psicólogo y pedagogo por la UAM. Adriana Chávez García Rendón, científica de la comunicación por la UAM. Busca el circulito negro con líneas verdes en YouTube. Allí nos encontrarás.